Bueno, estamos en un nuevo encuentro de nuestro gremio, la UTBA, que llamamos Charlas Dibujadas. Y estamos acá con un gran amigo de hace muchos años y nos va a contar cosas muy lindas. Y bueno, queremos saber quién es Hugo Maradei. Bueno, Hugo Maradei, primero, no soy dibujante, ni nunca tuve nada que ver, colateralmente sí, pero no directamente con el dibujo, nunca dibujé. Pues soy un profesional de las ciencias económicas, que trabajé empresarialmente, tuve diferentes tipos de empresas, y hasta los 50 años que tuve un fracaso económico, porque viste cómo es Argentina, sube, baja, más baja que sube, pero épocas buenas y épocas malas. Y cuando tenía 50 años tuve un problema económico, era la época anterior al 2001, el 99, el 2000. Y aparte de quedar mal económicamente, también tenía miedo de quedar mal psicológicamente. Entonces dije, tengo que buscar alguna alternativa para entretenerme y para estar motivado. Y empecé a coleccionar lo que yo conocía. Hasta ese momento no tenía nada que ver yo con el arte, ni siquiera familiarmente. O sea, no tenía una relación familiar que vos decís, algún tío, algún padre o algo que tenía que ver algo con el arte. No, directamente el arte para mí era una cosa que cuando viajaba iba a algún museo como un turista común. Y en realidad lo más cercano que tenía al arte era las publicaciones que leía cuando era pibe, de historietas y de humor gráfico, y la que leía en los diarios, como leemos todos los diarios todos los días. Entonces empecé a coleccionar ese tipo de cosas que, por otro lado, me fue fácil, inclusive económicamente, porque eran cosas que nadie tenía interés en absoluto, porque vos lo sabes bien, como dibujante, una ilustración es un papelito. Y yo lo que hice cuando empecé a exponer fue darle un viso de obra de arte, como son realmente. Entonces las empecé a presentar enmarcadas y jerarquizándolas. Eso fue, yo empecé a coleccionar más o menos alrededor del año 2000, y tuve la suerte de que en el año 2004 hice mi primer muestra en la Biblioteca Nacional, en el salón principal de la Biblioteca Nacional, mi primer muestra. De humor gráfico. De humor gráfico de la revista Caras y Caretas, porque lo conocí a Horacio González, que en ese momento era vicedirector, que le interesaba el asunto, como le interesa todo, porque en general no hay persona que este tema no lo haya vivido en su infancia. Es muy raro que no lo haya vivido. Todos vivimos del humor gráfico, conocemos la revista, conocemos los personajes, siguen saliendo en los diarios, los pocos diarios que siguen saliendo en papel, siguen saliendo los chistes. Claro. Hugo, después de, vos decís, te volcaste por un tema, digamos, también personal, que dijiste necesitaba algo que me gratificara emocionalmente, pero eso no fue el caso, había ya en vos un espíritu desde chico de haber sido lector, y eso fue lo que también te volcaste a esa colección. Claro, por supuesto, era lector de eso. Yo entré a leer después literatura un poco más importante, pero primero leí la colección Robin Hood, que era lo habitual. Después, uno de mis primeros trabajos a los 10 o 11 años, trabajo entre comillas, había justo en la puerta de mi casa, yo vivía en ese entonces en Díaz Vélez y Salguero, entre Salguero y Medrano, había un kiosco de diarios. Y el diario me dejaba a cargo del kiosco a eso de las 11 de la mañana. Después me di cuenta que se ve que tenía alguna mina por ahí. Un laburo envidiable. Me dejaba ahí y yo me leía todo lo que no podía comprar. Claro. Y aparte me prestaba
todos los días una revista con la condición de que no la tocara, que no la dañara, y al otro día la devolvía. Entonces accedía absolutamente a todo esto en forma gratuita y leía todo. Hugo, vos, o sea, coleccionabas digamos, hacías todo tu propio acervo. ¿En qué momento dijiste, me voy a dedicar a la gestión, quiero gestionar, quiero compartir? Fue una cosa natural. Primero me invitaron, yo primero coleccionaba. Un día vino Horacio González y me dijo, uy, che, qué buen material. Él vino a ver historieta. Y yo le mostré historieta y otras cosas, y yo, qué buen material, ¿por qué no me traes algún proyecto de algo? Uh-huh. Entonces yo en ese momento pensé en la revista Caras y Caretas, porque tenía bastantes publicaciones, inclusive en Caras y Caretas trabajaron todos los artistas. Entonces le pusimos el nombre Ilustradores de Caras y Caretas, porque había cosas que eran de artistas que habían participado en Caras y Caretas, pero no... eran dibujos de Caras y Caretas. Claro. Entonces, a partir de ahí me picó más el bichito de exponer que el de coleccionar. Claro. Y lo hacía simultáneamente. Era una manera de compartir lo que vos Pero claro, es una forma de compartir con la gente. Habrá otros que lo hacen por una cuestión de prestigio, pero esto a mí me gustaba, porque aparte, viste, me gustaba más mostrar que coleccionar. Igualmente tenía que seguir coleccionando para eso. Y después se me fueron abriendo las posibilidades. Inmediatamente me apareció un espacio en el Museo Sívori, que hice primero una muestra de plástica, que se llamó Erotismo, Mujeres por Mujeres, y ya inmediatamente la directora del Sívori en ese momento, Larrañaga, no sé cómo fue que hablamos, hicimos una muestra de chicas de Divito, que tengo entendido, eso fue en el año 2005 por ahí. Fue la primera muestra de humor gráfico en un museo nacional o provincial que hubo acá en el país. También las tapas de Robin Hood. También se hizo, después ahí hice como 10 muestras. La mayoría tenían que ver con el humor gráfico. Ahí, por ejemplo, hicimos Patoruzú. Eso fue en el Sívori. En el Sívori. Y después normalmente también esto lo llevaba a la Feria del Libro. Hicimos una muestra de Eduardo Ferro. Dibujo de los ríos. Con un dibujo de los ríos en la tapa. Sí. Hicimos una muestra de Lino Palacio, en conjunto con la hija de Lino. Bueno, hicimos también de José María Cao, de Caras y Caretas, una cantidad importante de cosas que se fueron desarrollando en todo eso. Y ahí empiezo a tomar contacto con los dibujantes, entre otros vos, y con todos los dibujantes, porque yo exponía, primero venían viendo un poco raro ver este tipo en qué anda, ¿viste? Mostrando esto. Pero aparte le gustaba porque yo lo exponía enmarcado, con passepartout, cosa que habitualmente no se hacía. Entonces, veían sus propios trabajos jerarquizados. Y de alguna forma se fue jerarquizando la actividad. Sin duda, sí. Y a partir de ahí empezamos a hablar. Había ya en todos ustedes idea de hacer un museo o algo por el estilo, y eran todas gestiones que normalmente no se llevaban a cabo. Habían llevado, inclusive me han comentado en la época que Scioli era vicepresidente, o sea, en el 2003, por ahí, fue Cassioli, fue Sendra, fueron varios, y bueno, le decían que sí, después no se hacía nada. Garaycochea también era muy activo en ese tema, siempre quería hacer. Mordillo, que vivía en Europa, pero venía acá y también estaba muy interesado.
Y bueno, y fue, digamos, yo fui tomando contacto y seguía haciendo muestras sin espacio propio, sino que usaba espacios alternativos, generalmente eran museos nacionales y todo eso. Acá esto es un folleto que hice en el año, cuando se cumplieron 12 años del museo, que empezó en el 2004. Vos fíjate la cantidad de muestras. Impresionante, sí. Que se hicieron. Algunas son de plástica, pero la mayoría son de humor historieta. Y estas muestras se hicieron también en el exterior. Yo empecé a hacer muestras en el exterior. Hice muestras en 8 países. De América y de Europa. O sea, de Europa hice en Alemania, en Francia, muchas en España, en Rusia, también en China. Y buena recepción absoluta. Porque ¿sabes lo que pasa? El prestigio del dibujante argentino en el exterior es muy grande, sí. Excede al de cualquier otra actividad cultural. Sí. O sea, nosotros... vos hablás de literatura, vamos a decir Cortázar, Borges. Son 2, 3, 4. Música, bueno, hay Ginastera y Barenboim. Danza, sí, danza también hay, pero es un puñadito. En cambio, en dibujo, somos dentro de los 4 o 5 países centrales, sobre todo en ilustración. Porque en pintura tampoco no hay el prestigio que hay. En los salones de humor gráfico, ves argentinos muchísimos, en los salones de Bélgica, de Turquía, muchos argentinos que participan. Claro, por supuesto, porque el prestigio que tiene el argentino, yo a través de mis viajes lo pude ver, es un prestigio que viene ya desde el siglo XIX. Claro. Todo esto que vos mencionás fue un poco el germen de tu gran sueño. Que nos cuentes cómo surgió ese sueño, que era el Museo del Humor. A raíz de todo eso, todos venían haciendo gestiones. Ya algunos habían muerto. Cassioli era un gran promotor de esto. Yo tenía, me veía semanalmente con Cassioli, siempre hinchaba esto, había que hacer un museo, Pero no, la verdad, nadie le daba pelota a esto. O decían que sí y después no se hacía, porque no es fácil. No, es una cosa difícil el hacerlo y el sostenerlo. Además hubo el humor gráfico como que, entre comillas, un género menor, si querés. Entonces está la plástica, las artes visuales, y decís, el humor merece su museo. Es un poco lo que algunos funcionarios, pero yo creo absolutamente que sí. Lo demostraste vos. No, pero eso es un tema internacional inclusive. Sí. O sea, dentro de las artes plásticas, la ilustración es digamos, el hermanito menor. El hermanito menor. No tiene el prestigio. Inclusive por eso yo también pude empezar a coleccionar, porque yo qué sé, vos veías un óleo de Spilimbergo. Y yo compraba un dibujo de Spilimbergo por 30 veces menos. Totalmente. Sí, 30 veces menos. Sí, y yo decía, pero no puede haber esta desproporción. Sí, el papel es totalmente. El dibujo sobre el papel son papelitos. Son papelitos, sí. ¿entendés? O sea, a mí me pasó en una casa de remates que acompañé a un amigo, llevó me acuerdo, una obra de Spilimbergo, y cuando le veo dice, no, con vidrio nada, le dijo el tipo. Sí. ¿Entendés? Así, sí. Con vidrio, nada. Sí. Además, ¿quién tiene un dibujo en el living de Ferro, por ejemplo? Claro. No está incorporado a nuestra cultura el tema. En una charla que hicimos cuando se hizo la muestra de Ferro en la Feria del Libro, que estaba, Garaycochea estaba originalmente prevista para Garaycochea y Ferro. Y aparece Guillermo Rux. Y se sienta. Que inclusive me acuerdo que Garaycochea estaba medio con bronca, porque decía, pero al final no me dejan hablar a mí, porque se pusieron a hablar Ferro y Guillermo Rux. Y Guillermo Rux, en eso que lo tengo grabado, porque por suerte las grabé todas esas charlas,
dijo estas cosas, por ejemplo, las tapas de Patrucito, que le daba el color Guillermo Rux, dice, ni siquiera se usaban para la habitación de los chicos. O sea, a nadie se le ocurría, quedaban ahí. Sí. Los mismos dibujantes no le daban bola a No esa están cosa. incorporados a nuestra cultura, para nada. Las tapas de Villiquen, Ujú. eso me lo contó la hija de Lino de Palacio. Lino Palacio y también Doval, Ujú. un día estaba rompiéndolas Lino Palacio. Y Doval, que trabajaba con él, le dice, ¿qué haces, loco? ¿Ya te las querés llevar? Y le quedaban 30 y se las llevó y las tiene, la debe tener ahora la familia de Doval. Sí, tal cual. Pero la estaba rompiendo. Sí. Cuando muere, ellos tenían una casa en Mar del Plata y sacaron todas las historietas que tenía ya, todas las cosas, lo pusieron en la calle y la gente se las llevó. Faltó un Maradei ahí que Pero claro, no, pero acá... Bueno, ¿y cómo sigue lo del humor? ¿Cómo, bueno, cómo entonces, se proyecta? ahí estábamos todos en charlas y buscando la forma de conseguir. Bueno, y en un momento se alinean los astros. Ujú. Y cuando se alinean los astros, yo siempre digo de que pasa pocas veces, pero hay que estar mirando el cielo para verlo. Y se dio la casualidad en el alineamiento que surgió a partir del gobierno de la ciudad, porque había intervenido García Ferré, creo que con uno de los ayer que era de La Nación, había salido un artículo, bueno, y llegaron, se ve a Macri, que estaba en ese momento en la ciudad, y uno de los grandes impulsores era García Ferré, que lamentablemente lo disfrutó poco el museo. Claro. Y lamentablemente para el museo, porque había una cantidad de proyectos. García Ferré era un tipo extraordinario en varios niveles. O sea, extraordinario como artista y como creador. Como editor. Extraordinario como empresario. Sí. Un gran empresario. Sí. Y extraordinario como persona. Que es muy difícil esas tres cosas que estén en una sola persona. Sí. Y él tenía mucho impulso, teníamos previsto hacer hasta una confitería techada en el patio de atrás y todo, y cuando le decían, no, pero no hay plata para esto, yo la consigo, o yo la pongo. Y después la conseguía, porque tenía los contactos empresariales. Pero lamentablemente el Museo del Humor se inaugura en junio del 2012 y García Ferré muere en marzo del 2013. Imprevistamente, a raíz de un viaje, y estaba en otras cosas, pero teníamos un montón de proyectos para hacer junto con Manuel. Con el cual yo tuve una amistad no prolongada, pero sí bastante firme. Entonces, en ese momento, aparte se daba el caso de que había un grupo de grandes personalidades del dibujo, que eran García Ferré, Garaycochea. Esta es la foto. Sí, ahora te voy a mostrar García Ferré, Garaycochea, Quino, Mordillo, que también era un impulsor, y Sabat. Más, digamos, todos los adicionales, digamos, que estaban haciendo banco, como era tu caso, y un montón de gente, Sendra y Carlos Nin y todo lo demás. Entonces, en ese momento, se hace una reunión y ofrecen hacer un espacio para el humor gráfico. En ese momento, el Museo del Humor en realidad después fue no solamente del humor gráfico, sino también de la historieta, la ilustración y la animación. Pero en ese momento, digamos, los capos eran humoristas, por eso se le pone Museo del Humor. Claro. Fue criticado porque decía, y la historieta, gráfico, claro. ¿entendés? Sí. Pero eran ellos, entonces ahí, en esa misma reunión, nos convocan a un almuerzo. Yo siempre
estaba a disposición mi colección Ujú. y se arma. Y ahí yo me acuerdo, estábamos sentados enfrente de Mordillo, Ujú. y nos mirábamos y decíamos, esto no está pasando, porque ¿Quién ofrece Lombardi. Lombardi? Lombardi, que era el ministro de De Cultura Cultura. de la ciudad en ese momento, que aparte era un tipo que le interesaba el humor gráfico, Ujú. conocía de humor gráfico. Ujú. Que eso lo necesitas, porque viste, vas a otro funcionario que no le interesa, como vos recién decías, que le gusta la plástica o la escultura, y el tipo no te da bola directamente. Claro. Pero no lo impulsó. Entonces decía, bueno, vamos a hacerlo. Sí, le pusimos nombre y todo. Dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Estamos en diciembre del 2011. Ujú. Dice, preparamos todo y vamos a hacer el lanzamiento en París. Ya, no, pará, el sueño del pibe. Claro, en París, ¿por qué? Porque está la Feria del Libro. Ese año Ujú. Argentina estaba nombrada Capital Mundial del Libro, Ujú. y terminaba en marzo de ese año. Después se nombraba a otra ciudad. Ujú. Estaba durante el año que estaba transcurriendo. Entonces, en marzo del 2012 cerraba en la Feria del Libro, cerraba el año de Argentina. Dice, vamos a hacer un stand en la Feria del Libro, que no es como la Feria del Libro de acá. Ajá. La Feria del Libro de los otros países, por ejemplo la de Frankfurt y todo eso, son más, no son para el gran público, Ujú. sino que es más para algunas personas y eso, pero es más para los editores. Ujú. Entonces, se hace un stand que era solamente de humor gráfico e historieta, Ujú. el stand de la ciudad, y ahí se hace el lanzamiento. Y se convoca, vamos de acá, bueno, yo que era un poco el que estaba aglutinando y gestionando todo esto, van dibujantes de aquí Ujú. y convocan a varios dibujantes de Europa también. Algunos estaban en Francia, otros como Altuna vienen de España, sí. España, España, sí. y editores de acá, Badivinsky, porque también son parte importante en Claro, todo esto, sí. los editores. Iba otro muchacho que estaba allá, que ahora está acá en Buenos Aires, ahora no me acuerdo el nombre, que tenía una editorial en Barcelona, Ujú. que era muy amigo de Altuna. Bueno, y se hace el lanzamiento allá, todo trapo, con el embajador de eso, con orquesta, con todo. Estuvimos una cosa extraordinaria, una reunión extraordinaria, que esta foto se puede apreciar perfectamente. A ver, marcalo, a ver quiénes son. El nivel está Lombardi, creo que después viene Mordillo, Sendra, abajo Garaycochea, García Ferré y un servidor. Así es. Qué fotaza, qué fotaza. Pero una por foto favor. que esto es extraordinario. Primero, fíjate la cara de felicidad que tenemos Sí, todos. sí. Después, cómo nos estamos agarrando las manos. Sí. Porque es un sueño cumplido. Sí, total. Es un sueño cumplido. Sí, ya no había vuelto atrás, ya estaba. Después venimos acá a Buenos Aires y ya se hace la presentación en la Feria del Libro de acá, y en junio se inaugura el museo. ¿Cómo se designa ese lugar? ¿Cómo se consigue ese espacio? Bueno, en ese espacio la reunión inicial fue ahí, y el espacio era ahí. Ahí estaba funcionando en el primer piso la Dirección General de Museos, y nos dieron el subsuelo y la planta baja. La vieja cervecería Múnich. La vieja cervecería Múnich. Claro, sí, un lugar extraordinario. Ojo, tampoco tenía una contra, que era, no tiene medio de transporte. O sea, los medios de transporte te deja 8 o 10 cuadras, lo cual es una complicación. Inclusive en el verano, para estacionar por ahí es un despelote. O sea que eso le quita este espacio. Bueno, y ahí empezamos. Yo no sé cuáles eran las intenciones del gobierno de la ciudad, porque empieza como una muestra, y después, dada la explosión que tiene y todo eso,
dice, no, esto vamos a continuarlo. Inclusive me convocan a mí, al director de museos, a ir a Europa a ver espacios similares para copiar un poquito y ver cómo estaban funcionando. Y recorremos museos, que no hay muchos en el mundo, de la especialidad. Angoulême, está la Fábrica del Humor en Alcalá de Henares. Después visitamos un museo que estaba en Frankfurt, otro que está en Suiza, en Lugano, que eran un poco menores, ¿viste? Y bueno, vimos un poco cómo era el funcionamiento y copiamos algunas cosas para hacer acá. Me acuerdo la entrada al museo, las esculturas de Mordillo. Claro, bueno, ahí aparece, que eso persiste hasta el día de hoy, había un funcionario del gobierno de la ciudad, que no recuerdo el nombre, que un día me convoca a una reunión en el Museo Sívori, me acuerdo que nos vemos. Me dice, mirá, tenemos la idea, pues estaba la escultura de Mafalda, que está todavía, después se le agregó, pero estaba Mafalda sola, sentadita en un banco, sí, en Chile y Defensa. Entonces me dice, de hacer como un paseo, ir haciendo esculturas, bueno, y ahí un poco yo tenía la comisión directiva, que nos reuníamos mensualmente, con la comisión directiva en ese momento era García Ferré, Quino, Mordillo, Sabat y Garacochea. Cuando muere García Ferré, entran Sendra y Carlos Nine. Ahora lamentablemente fallecieron todos. Creo que de esta foto quedamos Sendra y yo y Lombardi. Sí. Yo me acuerdo de la inauguración, fuimos varios de los dibujantes, y algo que me quedó tan pegado, no se abrían las puertas, digamos, estaban esperando, y la gente en la puerta decía, queremos reír. Exactamente. Yo me pegó, digo, pero mira el deseo de la gente, claro, de gratificarse desde el humor, y fue maravilloso. Porque no se abrían las puertas porque estaba... Primero que había mucha gente. Se agolpó mucha gente. Claro, se agolpó mucha gente. Y adentro estaban haciendo las notas para los periódicos y todo, porque se hizo una movida bastante grande, que me acuerdo que Lombardi, con mucha viveza política, venía en las vacaciones de invierno. Dice, vamos a hacerla 1 o 2 semanas antes de las vacaciones de invierno, para así tenemos prensa. Claro, porque si no, nos morfan las vacaciones de invierno con otras cosas. Entonces, la hicimos antes, y bueno, y había, me acuerdo que hice notas hasta para China, de todo el país. Había familia, muchísima gente. Y estaban justamente, eso lo iba a recordar, y vos lo recordás perfectamente, la gente, como no podía entrar porque estaban haciéndole notas a Macri y todo, y haciendo una visita porque no se podía mezclar, porque era un despelote, y afuera decía, queremos reír, o sea, una cosa nunca de ese momento, maravilloso. Extraordinario. Bueno, maravilloso. A raíz de eso, vos sabés que atrás de todo esto hay cosas políticas, entonces ven y dicen, no, esto sirve, sirve. Y en realidad nosotros, como museo, el Museo del Humor, había 11 museos en ese momento en la ciudad, y éramos el tercero en cantidad de visitantes. Rápidamente y de entrada. O sea, estaba el Museo de Arte Moderno, el Sívori, que eran 2 espacios importantes. Sí, claro. Y ya tercero estábamos nosotros. Y hubo años en los cuales estuvimos, creo que segundo. El año que se hizo, que fue el año que eran los 50 años de Mafalda, que se hizo una muestra muy grande de Mafalda. Se hicieron 3 muestras simultáneas, que fue una en Usina del Arte y diferentes, una en el Museo del Humor y una en la Biblioteca Nacional. Pero ese año me acuerdo, porque nosotros llevamos toda una estadística, nosotros estábamos en 40, 50 mil visitantes anuales. Y ese año, y el Sívori estaba en unos 80.000. Y ese año pasamos los 80.
No sé si... Sí, después tenían el auditorio que se hacían charlas. Me acuerdo de una charla de Pelusa Suero maravillosa en el En el auditorio. auditorio se hacía, hicimos un ciclo de Mm, charlas que las hacía Juan Acosta. el canal de la ciudad, Juan Acosta, convocaba y charlaba. Mm, Esas charlas, lamentablemente, quedaron unos copetes que se pasaban todos los días por el canal de la ciudad, el copete de las charlas, pero las charlas enteras, lamentablemente, se han perdido. no, qué Se han pena, perdido. qué pena. Y es un material 4 temporadas, o sea, yo creo que se hacía 8 o 9 meses por año, por en enero, febrero no se haría, en una de diciembre tampoco, y se convocaron. Me acuerdo de la primera fue con Delfor, que no era del humor gráfico, pero era Fue parte del humor. fue parte del humor. Importantísimo, ¿entendés? O sea, televisión y radio, sin duda. Bueno, y teníamos ahí un auditorio, pasábamos constantemente películas, Sí, ciclos sí, de sí, películas, charlas, sí, charlas. Yo me recuerdo la noche de los museos y la gente que iba ahí en la noche de los museos, prácticamente, en general la gente en la noche de los museos busca un lugar que pueda ir a 2 o 3 lados. Allá lamentablemente no había otros lugares, otros espacios. El que iba ahí casi moría Sí, ahí. quedabas ahí, claro, claro. O venía tarde o temprano y se iba a otro lado, pero el que venía a Sí, mitad no, de la no. noche ya moría ahí. Sí. Nosotros teníamos cola hasta las 2 de la mañana, Qué bárbaro. porque no dejaba entrar a toda la gente, porque teníamos más o menos colgadas unas 200 obras. Entonces yo calculaba, digo, bueno, una persona por obra, y había en el microcine tenía espacio para 100 personas, Claro. que iba saliendo, Y entrando. es obra la que se gente. lee muy despacito porque vos seguís los cuadritos de una tira. Claro. Y no estás como que es una obra enorme, la ves con más rapidez. Claro, Por eso tenés esto que no, detenerte. es lo que tiene interesante, ¿viste? Claro. Y el material adicional que vos le pones a esto, con las publicaciones o la historia, ahí había muchas cosas contadas, que inclusive había que explicarle a los jóvenes. Sí, Por ejemplo, me acuerdo un chiste de Patoruzú, de un tipo hablando en un teléfono público. Y estaba toda la cola, y uno le tiraba un panazo, otro le quemaba el saco, ¿viste? Porque el tipo estaba hablando, se ve, con la mina, y había una cola como de 10 personas, que eso vos sabés que era habitual. Ahora, para los pibes, ya en ese momento, ahora mucho más, ni sabían lo que era un teléfono público, porque se pensaba de que todos habíamos nacido con el celular en la mano. Claro, la computadora, sí. O sea, porque aparte no teníamos teléfono en casa, teníamos que ir a hablar al teléfono público. Entonces ahí estaba explicado que en esa época no existían los celulares, no existían los teléfonos en todas las casas. Sí, parece mentira ahora que ahora había que conseguir un cospel para hablar. Todo para hablar, o sea, no era todo después aparece la tarjeta, después aparece, pero son cosas que los jóvenes lo conocen. Había otro chiste de una venta de terrenos que era habitual cuando nosotros éramos jóvenes, que se vendían en todo el conurbano. Y que inclusive los llevaban en bañaderas a veces. Me acuerdo perfectamente. Estaban en unas casas, estaba Camar y otras casas que estaban ahí en la Plaza 11, y te llevaban y te vendían en cuotas. La mayoría de las casas construidas en el conurbano provienen de esa venta de terrenos, que en general eran terrenos que no estaban preparados, no tenían servicios, no tenían absolutamente nada. No tenían, y lo estamos pagando hoy en día, todo el tema de las inundaciones en el conurbano y todo lo demás, es estas ventas. Un tipo compraba, Camar compraban un terreno, o se lo compraban, lo loteaban y te decían, yo me acuerdo, porque tenía el padre de un amigo que era gerente de compras de una empresa que no se dedicaba a la venta de terrenos, habían comprado un terreno y lo lotearon.
Entonces él me comentó, me dice, no, tengo que comprar postes. Yo tendría 20 años, 18, 20 años. Y me dice, no, el lunes tengo que comprar postes. Y yo decía, ¿para qué? Dice, no, ¿sabes lo que hace? Le ponen los postes y le dicen, ya está viniendo la luz. Entonces el tipo compraba, claro, el tipo compraba con toda la ilusión de que estaba la luz se le venía 20 años después. Ni que hablar eso con la luz, que es lo más fácil. Ni que hablar de las cloacas. O poner una canilla ahí. Claro, poner una canilla. Entonces ya está el agua corriente. Sí, imagínate, por eso no hay cloacas en todo el país. Claro, porque aparte la cloaca no se ve, entonces nadie las hace. No, nadie tiene en cuenta eso. Claro, muchas películas argentinas de esa época muestran los tipos que van en bañadera a los remates con la bandera. Claro, con la bandera. O sea, Y Hugo, ¿cómo es Hugo Maradei en estos días? ¿En qué está? Bueno, a raíz, después, el museo fue la etapa, digamos, más interesante de mi vida. Más rica. Yo, inclusive, empecé a hacer todo esto, que es mi pasión actual, después de los 50 años. Hasta los 50 estaba en otra cosa, era toda parte empresarial. Después ya, como estaba ya con el Museo del Humor, cerré la empresa y todo, y me dediqué a esto. Bueno, después el museo cierra, por suerte el Paseo de la Historieta, que antes no te lo completé, se fue llenando, íbamos haciendo una estatua cada 1 o 2 meses, y el tema era que llegaba el recorrido, tomaba por la calle Balcarce, después iba por Belgrano y terminaba en el Museo del Humor. Y se instalaron unas 20 esculturas. Patoruzú, empezó con Isidoro, después el Larguilucho, Clemente, las chicas de Divito, el Eternauta que estaba enfrente del museo, la jirafa de Mordillo, Don Nicola, los personajes de Ferro, la lancha Corina, Langostino, que ese lo quisimos instalar al lado del río y no nos permitieron. ¿Quién era el realizador de esas obras? No, era el gobierno de la ciudad, tenía el realizador, claro, hubo varios escultores. Sí, porque hubo varios escultores. Algunas las hizo este hombre, ¿Pugliese? Pugliese hizo 2 o 3. Santa. Claro, exactamente. Y había otro muchacho también que fue el que más hizo, que estaba en la calle, vivía por ahí tenía el taller por Banfield, por ahí. Y aparte, eso se hacía. Elegíamos el personaje, yo lo hablaba con la comisión directiva, lo aprobábamos, porque todas las cosas que se hacían con la comisión directiva, inclusive los lineamientos generales los puso la comisión directiva. Por eso es que es uno de los pocos museos, no sé si en el mundo, que fue creado por los artistas. Y participaron los artistas. Porque hoy, vos fíjate que en los museos los artistas no tienen participación. Inclusive los artistas plásticos o los escultores para un programa entero eso. No tienen participación. Pero es mundial. En el Louvre no tiene una comisión de artistas, se dice. Acá, los museos, yo qué sé, Bellas Artes fue creado por un artista que era Schiaffino, pero después no sé si tuvieron participación. Cada vez menos. En los lineamientos generales, en las decisiones. Acá se lo trataba el comité directamente y después, se hablaba con la municipalidad para seguir todos los temas. Pero cuando se iba a hacer una muestra, se decía, vamos a hacer una muestra de tal persona. Y ahí se dijo, acá la ideología no entra. No, claro, algo. No entra. Los artistas todos tienen derecho a participar. Totalmente. Había algunos artistas, no voy a dar nombres, pero que había problemas entre los artistas. Igual
entraron todos. Sí, eso me ¿Entendés? consta. Sí, Todos sí, sí. entraron. Acá hubo muestras en las cuales vos participaste, me acuerdo, una muestra que fue, por un lado, que fue a propósito inaugurada el mismo día, una muestra de Sanz, de Tomasito Sanz, que eran todos artistas ligados a humor, digamos, de izquierda, por ponerle un apelativo. Y en la otra sala estaba Roca y Roque, Me acuerdo. que eso se hizo un año antes, eso debe haber sido en el 15. En el 16, como producto de Roca y Roque, que fueron los que gestaron un poco el voto universal, después vino Sáenz Peña, y en el 16 se hizo la primera votación universal. Universal sin las mujeres, porque las mujeres votaron recién en el 50 y pico. Pero por lo menos fue un voto popular. Bueno, eso tengo el honor de que se hizo en el único sitio oficial de Argentina que se conmemoró esa fecha, porque el mismo día, a los 100 años, se inauguró la muestra siguiente, que fue el tema del voto universal, con tapa de caras y caretas. Sí, Bueno, en esa reunión, en la previa, donde estaba Roca y Roque, estaba toda la gente del Instituto Roca, que en realidad eran agua y aceite con... Antítesis total. Bueno, sin embargo, vos estuviste, hicimos la inauguración simultánea y el brindis simultáneo. Porque ahí era un lugar en el cual no estaban las ideologías, porque evidentemente el humor político siempre fue opositor. Y opositor al que esté, por suerte. Por suerte, así debe ser. Y así debe ser. Entonces, estaban convocados todos los espacios, que en algún momento fueron oposición. Sí, claro. Y bueno, y una vez que esto cierra y se termina el sueño, por así decirlo un poco, por suerte aparece una fundación, la Fundación Tres Pinos, y deciden hacer un museo, que en realidad es un continuador del Museo del Humor, en cuanto a sus conceptos fundamentales. Y tiene parte de la colección que estaba en el Museo del Humor y otras obras, y tienen un edificio preparado que lamentablemente por los problemas de la pandemia se retrasó todo, ahí en la calle Almirante Brown y Pinzón, en La Boca. Ellos tienen ahí cerca, a unos 20-30 metros, otro museo que se llama Marco. Y bueno, y yo de alguna forma los he asesorado, los asesoro habitualmente, les hago algunas curadurías, y ahora justamente van a presentar en noviembre en el Museo Marco, hasta tanto se instale, una muestra importante de humor gráfico, de más de 100 obras. Bueno. Y posiblemente también una de las revistas de la tapa humor, ya lo van a estar ellos informando a través de las sedes, de las redes sociales. Y paralelamente ellos tienen otro espacio que está ubicado en Cañuelas, que se llama Museo Campo Cañuelas, en el cual también hay un espacio dedicado al MIG. Sí, lo hemos visitado. Que lo has visitado, Sí. Y que ahí también se muestra no solamente de la parte gráfica, sino también de las otras colecciones que tiene la fundación, se muestra lo que es los fondos, la reserva. Claro. Entonces eso realmente ahí he comprobado las veces que he ido
el interés que tiene todo el humor gráfico y la historieta. Es un predio enorme. Sí, no, es un predio enorme, muy lindo, creo. Claro, es un predio, hay para dedicados a esto, después se le van a seguir agregando cosas, es un lindo proyecto, lamentablemente no es lo mismo en cuanto a asistencia de público que acá Dios está en toda Argentina, pero atiende en Buenos Aires. Y dentro de Buenos Aires, no en todos los lugares de Buenos Aires, hay lugares específicos. La Boca es un lugar de los que tiene un espacio de arte bastante importante. Ahora está un poco venido a menos porque no hay mucho turismo, pero en cuanto haya turismo, La Boca es uno de los lugares convocantes. Y ahí eso está, y tiene fecha, tiene todo. Ahora se va a hacer una muestra acá, la fecha de inauguración del museo. Se restauró el frente, es un edificio muy lindo que lo hizo el arquitecto Gianotti, que es el mismo arquitecto que hizo la confitería del Molino, la galería Güemes, pero hay que hacer mucho en la parte interna. Y aparte hay que conseguir también los permisos, porque es un edificio del año 30 que tienen resguardos históricos. Entonces tampoco no podés hacer las modificaciones que quieras. Cada cosa tiene bastantes inconvenientes, todo eso, los códigos y eso. Pero bueno, yo calculo que en los próximos años va a estar en funcionamiento. Mientras tanto, esta gente hace muestras en otro lado, hace muestras en la Feria del Libro. Yo he tratado de darle algunas conexiones de lugares, se han hecho, bueno, con vos también se ha hecho en este lugar el centro litográfico, se hicieron en la Universidad de La Matanza. La muestra de la UTBA que la llevaste a la de la UTBA que fue a la Feria del Libro. Ahora se va a hacer creo que en Polo Bandoneón, una muestra de partituras de tango para la noche de los museos, y ahora yo calculo que a mediados está previsto para la segunda quincena de noviembre hacer una muestra de humor gráfico ahí en el Museo Marco en La Boca. Qué bueno. Con obras importantes, y también posiblemente se haga una muestra adicional de tapas de Cassioli de la revista Humor. Vos sabés que siempre mencionamos en las charlas con los colegas, ¿no? Digamos que hay determinadas personas que son los que fomentan. Uno de ellos sos vos. Después está Judith Goción en la Biblioteca Nacional con Joma, y Walter Farías en la Alianza Francesa. Ahora nos sumamos en la UTBA creando este espacio. Y hace mucha falta gente así que de pronto decir, bueno, abro esto y difundo el humor. En este momento, donde vas al kiosco y es para llorar, no hay una sola revista, eso, todas venden juguetes y batería de cocina. Entonces, en un momento, gente como vos que gesten proyectos es muy importante para que vean que esto sigue y hay una historia detrás nuestra muy importante. Y vos también, aparte de tus condiciones artísticas, siempre fuiste un gestor cultural importante, porque estás siempre, digamos, sos como un gremialista de esto, y estás atrás de otras cosas a las cuales hay que prestarle atención. Pero acá hoy el tema del humor gráfico y la historieta, no sé, que van a tener que ustedes, los artistas, inventar otra cosa. Hay un grupo que se llama Cuadritos, que es muy, que se gestó lo hace mucho, de muchos entusiastas jóvenes que llevan adelante lo del humor gráfico, con mucha, y es un polo interesante. Pero hay proyectos. Acá hay una... Argentina tuvo las 3 patas necesarias para que todo lo que es la gráfica se desarrolle, desde el siglo XIX. Las 3 patas son los artistas, que originalmente fueron españoles e italianos, fundamentalmente,
y que vinieron aquí, o sea, las dos grandes publicaciones del siglo XIX, que fueron Don Quijote de los españoles y El Mosquito de los franceses, esa era, digamos, los artistas una parte importante. Y después, a raíz de esos artistas, fueron saliendo todos los artistas de acá. La otra parte son los editores, que hubo grandes editores. Desde esa época estaba Sojo, el español, con Don Quijote, estuvo primero Meyer y después siguió Stein con El Mosquito, después toda la gente de Caras y Caretas, y después vinieron todos los otros dibujantes que fueron editores, que fueron fundamentales, yo qué sé, empezando por Columba, de Editorial Columba, después estuvo Dante Quinterno con Patoruzú, mismo Lino Palacio, no tuvo tanto éxito comercial, pero lo intentó. Divito con Rico Tipo, Landru con Tía Vicenta, Cognini en el interior con Hortensia, que fue una gestadora de grandes dibujantes y de grandes cosas. Después ya vino Casioli con Blota, que hicieron Satiricón. Después sigue Casioli con que vos participaste ahí. Eran verdaderas usinas que convocaban. Bueno, y ahí simultáneamente, o un poco antes, García Ferrer. Otro dibujante, editor extraordinario. Estuvo 20 años, 20 y pico de años, llegó a tener 700, 800.000, algunas tiradas semanales. Sí, inclusive su incursión en el cine. Y en el cine, con todo eso. O sea, García Ferrer fue una cosa extraordinaria, era una usina realmente. Él, en un momento, como para el dibujo animado, no es como ahora que hay máquinas, había que hacer los dibujos. Tuvo hasta 80 dibujantes simultáneos trabajando para él. 80 dibujantes trabajando para hacer una película. Los fondistas y los animadores. Y todo lo demás. Acá nosotros pasábamos en el Museo del Humor la película Upa en Apuros, La primera. que fue la primera, para el cual convocó inclusive a algunos artistas extranjeros para hacer los fondos y todo. Y si vos la comparás en calidad, esa película, que creo que es del año 42, con una de Disney del 42, técnicamente son iguales. Técnicamente son iguales. Escuchame, el primer largometraje de animación lo hizo Quirino Cristiani en el año 1917. Que era un italiano radicado en Argentina, del cual no hay mucho material, porque el material fílmico claro, muchas veces no, mira, en parte el material fílmico es muy combustible, o sea, muchas veces se quemó. Inclusive ahí en el Museo del Cine hicieron un lugar especial antifuego, ¿viste? Para conservar todas esas cosas. Felizmente ahora mucho se puede digitalizar, pero hasta hace muchos años no. Y acá, después de la guerra, se usó el celuloide para hacer peines. Entonces, muchas películas se fundían comercialmente. O sea, vos fíjate que hace unos años, acá en el Museo del Cine, apareció una versión completa de Metrópolis, que se llevó a Alemania, porque allá no la tenían. Qué impresionante. ¿Entendés? O sea, material. Igual que las cintas de video de muchos programas históricos de la tele, que no se los puede ver. No se los puede ver. Ya te estoy diciendo, esto acá,
que es reciente, lo de las entrevistas, se perdieron. Claro. Se perdieron. ¿Entendés? O sea, es lamentable, pero es así. Es así. Hugo, bueno, ahora nuestros anunciantes quieren entrar. Bueno, tenemos tantos anunciantes. No, bueno, un gustazo. Y hacemos la pregunta para cerrar este encuentro, Sí. que es dentro de tu línea ética, ¿qué es lo que vos no harías? Digamos, ¿qué es lo que no harías dentro de tu profesión, de tu actividad en este aspecto? ¿Qué es lo que digan, no, con esto no cuenten conmigo? Y mira, yo lo que veo, el mal mayor de la sociedad actualmente es el tema de la droga. El tema de la droga, lamentablemente, tomó todas las capas sociales. Yo recientemente estuve viendo las series me había visto la de Escobar Gaviria, la que hicieron en Colombia. Después me vi la de este tipo, el que hace las pastillitas, Breaking Bad, ¿En serio? que es el problema actual, porque antes tenías que tener para la cocaína, tenías que tener una fábrica, un ejército. Ahora es más fácil, ¿viste? Un motorhome, el tipo hacía todo. Y ahora ya creo que se debe hacer ni el motorhome, calculo. Y después me vi todas las series de narcos de México, Sí, son apasionantes. El Señor del Aire. Y bueno, y ves cómo tomaron toda la parte empresarial, la parte política, y acá creo que también debe haber pasado con seguridad. Ahí, ¿cuál sería tu reparo? No, mi reparo es que es algo tremendamente malo para la sociedad. O sea, es algo de lo cual no hay retorno. Pero hoy el mundo vive de la droga. Sí. Vive de la droga y se promociona subliminalmente la droga. Todo, totalmente. ¿Entendés? Y eso para mí es uno de los desastres de la humanidad. Viene José Falopa y te dice, Maradei, hacemos el Museo del Humor. Ahí vos decís, no. Y no, la verdad porque no quisiera. O sea, las cosas que hice las hice de esa forma. Entonces, mi reparo está ahí, porque aparte es una cosa en la cual, por lo que veo, casi no hay retorno. No hay retorno. Y aparte me preocupa porque lo veo de que debe haber un montón de gente que en una vez se droga de diferentes formas, porque también hay drogas a través de las pastillas. Sí, las adicciones. Las adicciones, ¿entendés? Con las gotas nasales, con mucho. Y es corrosivo porque te anula. El otro tema que también es preocupante, es el tema del juego. El tema del juego también abordó todos los lugares, y los pibes no tienen protección porque hoy jugás desde el celular. El otro día vi una maestra que estaba diciendo que el problema de ella en la clase es el celular de los pibes que están jugando. Pero no es que están jugando con un jueguito como jugamos nosotros, ¿viste? Están jugando por plata. Escúchame, las camisetas de fútbol están promocionadas por la agencia de juego. Todo promocionado. El Dibu Martínez hace la propaganda. Claro, te dice, el otro día mi mujer me dice, al final dice, no jueguen los jóvenes, pero está haciendo hago la propaganda de cerveza, dice, no tomen mucho. Claro. Yo quiero que venda para vender. Y bueno, eso también es un tema socialmente muy importante. Ahí también hay que decir que no, viste, porque vos tenés un sponsor para tu camiseta, si no, para esto no puedo. Claro, no puede promocionarme una empresa de juego ni un deporte. Pero si hoy todo lo que es fútbol, yo no voy a la cancha ni nada, pero vos fíjate, en primer término, el fútbol son todos los partidos. Antes se jugaban todos a las 3 de la tarde los domingos. Hoy, ¿por qué se juegan? Empiezan hoy el viernes, hay 2 partidos a diferentes horas, mañana hay 3,
porque se va jugando en cada partido. Claro, Y claro. aparte se juega aquí y se juega en el exterior con los partidos de acá. Sí. Escúchame, estaba el otro día viendo con el tema del tenis. El tenis, no el circuito donde juegan las primeras figuras, pero los circuitos alternativos. Hay un tongo y un juego bárbaro, y tipos que en todas organizaciones, porque se juega pelota por pelota. Sí, pegan el palo, si de afuera, si va adentro. En el fútbol, ¿quién es el que le hacen la primera tarjeta amarilla? Claro. ¿Quién es el primero que da un pase gol? O sea, se juega absolutamente a todo. ¿Qué gol no le van a anular a Barraca Central, Claro, por ejemplo? exacto. Bueno, está todo manejado. Y si vos ves, yo veo los programas a veces de televisión, y con el tema de los arbitrajes, está todo tongueado, ¿entendés? Cada vez peor. Entonces, ¿cómo? Y si los tipos viven de la Claro. escuchame, la selección nacional está haciendo la promoción del juego. Es terrible. ¿Entendés? Es digamos, lo veo más grave al tema de la droga. Claro, sin duda. No, Pero bueno, esto es una grave. adicción también. Es grave. Hugo, Pero, bueno, querido, gracias. ha sido un placer Gracias por estar venir, acá. estar No, acá al con contrario, nosotros, gracias. Y gracias a ustedes por difundir como están difundiendo esto. Sí. La UTBA tomó esto como una bandera a través de estas charlas y a través del espacio que es para exposiciones. Y ahora lo que antes no terminé de decir, han cambiado los sistemas de transmisión de todo esto, Sí. y los artistas con su inventiva van a tener que buscarle la vuelta, porque ahora las revistas no salen más. Hay que buscar vueltas, los blogs, internet. Tienen que inventar algo, porque esto en la imagen, en el acervo popular está vigente. Sin duda. Y antes yo te decía duda. que las tres patas que tuvo Argentina, y la tiene todavía, eran los Dibujantes, artistas, sí. los editores y el público. Y el público está ávido de El esto. público está ávido. Acá tenemos público Sí, para todo este tipo de cosas. Sí, señor. Bueno, Gracias, no, querido. gracias a ustedes por Gracias, convocarme querido. y por hacer esto que están haciendo. Muchas gracias. Okay.